pestañeo y es la inteligencia emocional en los niños. Y es cómo criar niños con inteligencia emocional. Entonces, aquí antes de empezar a abordar el tema, quiero hacerles dos preguntas. La primera es a los que tienen hijos, ¿cómo se imaginan a sus hijos en 20 años? ¿Qué quisieran que tuvieran en términos de características de su personalidad? Si quieren pueden empezar a responder. La idea de este espacio es que sea súper interactivo. Yo pido la palabra, niña. Dale, Natalie. Bueno, digamos en mi caso, ya tengo, en este momento estoy en una recta donde me encuentro con un niño de 5 años y ya un preadolescente. Entonces, ya puedo decir que hay cosas que digamos, de lo que ellos ven, se está viendo lo que ha nacido después de cierto tiempo con el mayor. ¿Cómo me lo imagino en 20 años? Muy parecido a nosotros, con cositas positivas y negativas, pero las negativas ya mejoradas con todas las vivencias que él ha tenido y que va a tener de aquí en adelante con todos estos cambios que tiene el mundo, por así decirlo. Ok, ¿y qué quisieras, cómo quisieras que fuera en términos de características positivas? Uy, pucha. No, pues no sé. Pues digamos que él tiene algo muy positivo, es que es muy humano. Él ha visto siempre en nosotros que somos digamos, muy colaboradores y tenemos los dos con mi esposo, tenemos ese don de gente y él tiene eso y él le fascina. Desde pequeñito siempre ha tenido como eso de que sea mucho, la gente lo quiere. No sé, será como un ángel, algo que lo tiene, porque es desde pequeñito, siempre lo ha tenido y siempre tiene como esa luz. Entonces, digamos que en esa parte yo creo que estoy tranquila porque él en esa parte la tiene, le fortalece su personalidad, su carácter. Esa Ok, parte positiva, pero ahí sí toca que me ayudes porque no sé. ok. No, tranquilo, está bien. Gracias, Natalie. ¿Quién más quiere participar? La idea es... Sí, Nina, pues yo creo que pues lo más importante, aunque ahora no tengo hijos, pero pues sí soy educador y trabajo con niños. Entonces, pues de lo que más uno les trata de transmitir es confianza en ellos mismos y pues que poco a poco vayan estructurando un proyecto de vida, pero sobre todo con propósito, porque es el refugio que queda de esa satisfacción de poder servirle a otros ante tanta confusión que hay de valores y de referentes, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Porque faltan esos referentes y esos hombres, porque tú sabes, si uno les pregunta a los niños qué quieren ser, pues, que futbolistas, y pues eso no, sin desmérito del deporte o de los futbolistas, pues eso no, esos referentes, esos modelos creo que no, están haciendo falta a nuestros niños, tener como esos modelos a seguir. Ok, gracias, Ricardo. Bueno, entonces les cuento, cuando nos hacen esta pregunta, y yo decía, yo como quiero a Juan Martín, por ejemplo, la primera vez que me lo hicieron, yo le decía, yo quiero un niño humano, como decía Natalie, un niño que se duela también ante el dolor humano, y creo que este es un tema que compartimos por nuestra formación de nuestros valores católicos y cristianos, el ayudar al prójimo. Creo que está ahí materializado. No lo imaginábamos con un tema espiritual también, porque queremos que Juan Martín también pertenezca a la Iglesia Católica, también sirva dentro de la Iglesia Católica. Entonces no lo imaginábamos así. No lo imaginábamos, como tú dices, Ricardo, que tenga un propósito, que tenga un propósito en la vida, que lo que sienta que lo que él haga tiene un propósito. Y otra característica que yo me imaginaba en Juan Martín es el ser resilientes. Y ahorita nos decíamos, los niños a veces tienen muy poca capacidad de autorregulación, ¿sí? ¿Qué es decir esto? Es la capacidad que yo tengo de esperar. Los niños de ahora
y a ver, algunos decimos como que son inmediatistas, quieren todo para allá, pero en últimas, ¿quiénes son los responsables de que ellos sean así? Pues nosotros como papás, nosotros somos los responsables. Aquí algo importante, y porque quería abrir con esta pregunta, es que si nosotros queremos criar niños así, es nuestra responsabilidad darles las herramientas a ellos para que sean humanos, para que tengan un propósito, para que sean resilientes, pero también para que trabajen su inteligencia emocional. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué porcentaje de las decisiones ustedes creen que tomamos con la emoción y qué porcentaje de decisiones creen que tomamos con la emoción? ¿Quién se anima? ¿Creen que es un 50-50, un 70-30, un 80-20, un 60-40? Dijiste emoción y razón, ¿cierto? Sí, emoción y razón. ¿Qué porcentaje de decisiones tomamos con la emoción y qué porcentaje de decisiones tomamos con la razón? No está Adriana, que le encanta hablar en porcentajes. Ella es nuestra administradora. Yo, Ninita, yo creo que en lo personal, un 70% muchas veces más con la emoción y un 30% con la Con la razón, aun después de tomar las decisiones, ahí sí le metes muchas cosas. Entonces, Ok, 70-30. sí, Listo. por ¿Quién más ahí, se más o anima? menos. A ver, Yo, dale. un 80-20, 80 emoción y 20 razón. ¿Por qué? Porque, digamos, eso, los niños de ahora son muy, se dejan muy, no sé cómo se dice, como llevar por lo que dicen los demás. Entonces, no, pues es que allá están diciendo que eso es lo más chévere, pues yo me voy por lo más chévere y no por lo que de pronto ellos a veces quisieran en ese momento. Se dejan llevar mucho por los amigos. Ok, Ya después de que, digamos, toman la decisión, entonces en ese momento ahí sí le meten un poquito de razón. ok. Y eso tiene una explicación, Natalie, ya te la voy a Ay, sí, dar. sí. Yo opino. Dale. Yo creo que ese porcentaje va cambiando en la medida que uno va madurando, ¿no? Que van pasando los años. O sea, entre más joven uno es como más emocional, y a la medida en que uno va madurando y va como asumiendo las cosas como con más cabeza fría, de pronto el porcentaje de la razón como que va aumentando, ¿no? Creería yo. Yo creo que pues, nuestra matriz de decisiones, desafortunadamente, ¿cómo están? Por nuestra cultura, no, o sea, todo nuestro acervo cultural y como latinos y como colombianos, eh, sigue siendo alta el porcentaje de la emocionalidad con que tomamos decisiones. Desafortunadamente siempre queda esa impronta, aunque pues la persona tenga su evolución en principios, en valores y pues la madurez propia de la vida. Pero el porcentaje de todas maneras de nuestra matriz cultural. Luis, invítanos a la fiesta. Sigue siendo que el componente emocional sea desafortunadamente alto. Vale, gracias. Perdón, ¿ahí me estaban escuchando? No, ¿cierto? ¿Ahí me escuchan? No, sí, Listo. Pues si esto por una rifa, la que se ganó el premio sería Natalie. Efectivamente, el 80% de las decisiones que tomamos las tomamos con la emoción y solo un 20% las tomamos con la razón. Este porcentaje, y Gabo estuvo cerca, este porcentaje, digamos que sí cambia a medida que pasan los años, como dijo mi esposito, pero cuando somos adultos, sí, ese porcentaje se estandariza en un 80-20, ¿sí? El 80% con la emoción y 20% con la razón. Y ahí rescato lo que decía Mauricio, que la inteligencia emocional cambia con la edad, sí,
a medida que nosotros vamos avanzando, nuestra inteligencia emocional va evolucionando. De hecho, yo que hago selección, me he dado cuenta y he podido percibir que cuando hago la prueba de inteligencia emocional, a mayor edad, mayor puntaje, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Y eso tiene una explicación. Y la explicación es en el cerebro, es cerebral. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que cuando nosotros tenemos tres cerebros en uno. Nuestro primer cerebro es un cerebro reptiliano. Es un cerebro que nos ayuda a sobrevivir. Es un cerebro, háganlo cuenta en términos de niños, es un cerebro de dinosaurio, de T-Rex. Es un dinosaurio, es un cerebro que básicamente está programado para comer, sobrevivir, y digamos que son como sus necesidades básicas, ese cerebro reptiliano que está acá. Les voy a decir mi mano, este es mi cerebro reptiliano. También tenemos en el cerebro algo que se llama la amígdala. La amígdala es la responsable de regular las emociones. La amígdala y está súper pegada al cerebro reptiliano. Está acá. Y por último, tenemos el sistema el sistema frontal, que es esto que está acá. En el sistema frontal es donde tomamos todas las decisiones de forma racional. Entonces, si este es mi cerebro reptiliano, esta que está acá es mi amígdala, este es mi cerebro prefrontal. Cuando yo estoy en un estado normal, tranquilo, sin que ningún estímulo me altere, pues mi cerebro reptiliano está guardado, está protegido. Entonces, no va a responder agresivamente, va a estar tranquilo y va a poder tomar decisiones con este cerebro. Pero si pasa algo que me exalta, pues inmediatamente esto se salta, ese cerebro prefrontal se salta y lo que empieza a responder es la emoción. Y en algunos casos, esa emoción que está pegada a este cerebro reptiliano, pues se expresa y a veces se expresa no de una manera adecuada. Las emociones, algo importante es que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Si yo a ustedes les dijera, nómbrenme las emociones básicas, ¿quién se atreve a decirme cuáles son las emociones básicas? La satisfacción de las necesidades fisiológicas. No, Comida, emociones básicas, las emociones. Alegría y tristeza. miedo, Mira, Sí, uno es alegría, tristeza, otra es miedo, faltan 3. Preocupación. Sí, pero es como sorpresa o huida. Furia. Sí, asombro. y Sorpresa. falta una que es sorpresa y asco. Asco. Entonces, esas son nuestras emociones básicas. Cuando ocurre algún evento en nosotros que nos saca, que nos altera, pues este cerebro prefrontal, ¡pum!, se salta y lo que empieza a responder es nuestra amígdala. Como a medida que los niños crecen, este cerebro prefrontal no se ha terminado de mielinizar. Recordemos que en el cerebro está lleno de neuronas y esas neuronas, para poder tener conexiones entre ellas, necesitan mielinizarse. Es decir, necesitan tener como un recubrimiento. Ese recubrimiento, al día de hoy, los científicos no se colocan, digamos que no tienen como un consenso. Algunos dicen que el cerebro termina de madurar a los 25 años y otros a los 30 años. Entonces, aquí con este dato yo molesto a mi esposo y le digo, cuando yo me casé, tomé una decisión inmadura, porque yo me casé a los 24, mi cerebro no había madurado totalmente. Y es verdad. Por eso, lo que decía Natalie, hay cosas que cuando estoy entrando en mi adolescencia, estoy en mi emoción, entonces, claro, mi amiguito me dice que vayamos a tal fiesta, si yo no quiera ir, pero como es mi amigo, yo quiero ir y estar, tener ese sentido de compañía y de amistad, pues yo voy y después es que lo racionalizo. Entonces, primero tomo la decisión con la emoción y luego si lo racionalizo y digo, ya no quiero. Esa es la explicación de lo que pasa en los adolescentes. ¿Cómo criar niños entonces con inteligencia emocional? Digamos que esta fue una pregunta que yo me planteé cuando empecé, pues después de que quedé embarazada y tuve a Juan Martín, porque yo decía,
una de las cosas que yo quiero que tenga Juan Martín es que sea un niño con inteligencia emocional. Si bien la inteligencia cognitiva es importante, ¿m? La inteligencia emocional es lo que destaca de las personas en su ámbito laboral. En las personas que dicen, hay personas que dicen, sí, es muy pila, pero les pones a liderar un equipo y no pueden. ¿Por qué? Porque les falta eso de la inteligencia emocional. Y aquí papás o creadores o cuidadores, nosotros no podemos criar niños con inteligencia emocional si nosotros como papás o como cuidadores primarios no les damos las herramientas para hacerlo. Entonces te pregunto, ¿m? Cuando tú te sientes enfadado, ¿qué reacciones tiene tu cuerpo? ¿Eres capaz de identificarlas? ¿M? ¿Sabes que cuando tienes mucha rabia, por ejemplo, a mí la tensión se me sube la tensión y a veces se me agudan los ojos de la misma rabia que siento? ¿M? Esa es mi sensación fisiológica cuando yo tengo rabia. ¿M? Aquí es importante que si nosotros queremos ayudar a crear niños con inteligencia emocional, nosotros como padres, primero somos los llamados a educarnos en este tema. Y pues bienvenidos a este espacio para que crezcamos juntos en este aprendizaje, porque yo no me las sé todas, estoy también aprendiendo en este camino. Entonces, eh, herramientas para crear niños con inteligencia. Bueno, la inteligencia emocional tiene dos componentes. El primer componente tiene que ver con la capacidad del autoconocimiento. Cómo yo me conozco a mí mismo, cómo conozco cuando estoy de mal genio, cuando algo me sorprende, cuando tengo rabia, cuando tengo asco, cuando tengo ira, cuando tengo felicidad. Una de estas es el autoconocimiento. Muy bien, Daisy. Esa es el primer componente de la inteligencia emocional, el autoconocimiento. El segundo componente grande de la inteligencia emocional es lo que yo llamo la gestión de los otros, es decir, el conocimiento del otro. Si nosotros queremos crear niños con inteligencia emocional, lo primero que estamos llamados a hacer, papás, es a tratar este autoconocimiento. ¿Y cómo yo lo puedo trabajar? Nombrando las emociones. Yo puedo decir, mi hijo está en plena pataleta. Y yo le puedo decir, Juan Martín, siento que te da rabia y te da frustración que no puedas seguir jugando con el teléfono, pero ya llevas mucho tiempo jugando con el teléfono y no puedo dejar que solo estés en el teléfono. Quiero que juguemos a esto o que interactuemos o que comas. No te puedo dejar todo el tiempo el teléfono. Y tengo que empezar a nombrarle la emoción, para que él vaya aprendiendo a reconocer cuando tiene rabia, cuando tiene enfado, cuando está frustrado. Y algo súper importante es que también tenemos que enseñarles que no está mal sentir emociones, porque a veces yo creo que nos criaron con un sesgo de que habían emociones buenas y habían emociones malas. Entonces las emociones de alegría, de felicidad, eran emociones que tú podías compartir con otros, pero que cuando sentías rabia, cuando sentías enojo, cuando sentías ira, cuando sentías tristeza, eran emociones que debías vivir solo. Y hace poco leí un tema de el tiempo fuera y nos decían, se preguntan los papás por qué los adolescentes cuando se sienten mal se aíslan en su cuarto. Y la reflexión era un poco porque cuando eran niños, tú les diste tiempo fuera y entonces tuvieron que aprender que cuando tenían rabia, cuando tenían enojo, no podían estar acompañados de alguien, sino que tenían que vivir esa emoción sola. Y eso me dejó pensando porque yo era una de las que creía que el tiempo fuera servía. Ahora, ¿cómo lo hago? Sí, si mi hijo se porta mal, le digo, Juan Martín, me mordiste, eso está mal, en esta casa nos respetamos y parte del respeto es que yo no muerdo, yo no le jalo el cabello a nadie. Lo separo de mí, porque él todavía es de niño de brazos, lo dejo ahí, pero me quedo con él ahí acompañándole en esa emoción. Entonces, importante, cuando nuestros hijos nos hagan una pataleta y estén chiquitos, empezar a nombrar la emoción. Empezar a nombrar qué es eso que lo siente. 2, recuerden que las emociones son, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de sentir emoción. ¿Qué es lo que debemos aprender? A saber expresarlas asertivamente. Entonces te pregunto, cuando tú tienes ira, cuando tú tienes rabia, ¿cómo expresas asertivamente esa rabia? ¿O lo haces de forma asertiva o no? ¿O simplemente se te salta el chip y ya? Te desconectaste y ese cerebro reptiliano, ese cerebro dinosaurio, tiranosaurio rex sale porque se siente amenazado, porque tal vez
de niño te gritaban y cuando tu pareja te gritó o un compañero del trabajo te gritó, de una vez te sentiste amenazado y de forma inconsciente lo recordaste y lo que hiciste es pues gritar más. Mira, pues yo creo que ahí, digamos, se muestran dos paralelos. Digamos, uno que actúa por impulso. Y cuando actúa por impulso, está, digamos, usando como la emoción. Cuando la embarró, entonces ahí sí mete la razón. Entonces, digamos que en esa parte, como tú la llamas, fisiológica, se actúa más por impulso y hasta que de pronto uno no ve que la embarró, ahí sí empieza como a razonar más las cosas. Sí, porque cuando actuamos generalmente recuerden que nosotros actuamos con nuestro sistema límbico y cuando hay una emoción que nos sentimos amenazados, este cerebro prefrontal se destapa y sale ese cerebro límbico reptiliano a florecer y a veces no reacciona de la mejor forma. Entonces, por eso, por parte de la inteligencia emocional es aprender a expresar las emociones. Mis emociones primero y luego identificarlas en el otro y pues poder gestionarlas en el otro. Pero yo primero debo conocer. Dos, si nosotros queremos crear niños con inteligencia emocional, también debemos enseñarles otra cosa que se llama la autorregulación. ¿En qué consiste la autorregulación? En la capacidad de yo poder esperar. Y yo lo relaciono mucho con la tolerancia a la frustración, con no querer la satisfacción inmediata de las cosas. Entonces, ¿yo cómo le enseño a un niño a esperar? Y una de las formas, no sé si ustedes se dieron cuenta, en la cuarentena se hizo viral un reto en que le daban un chocolate a un niño y le decían, si no te comes el chocolate, no te comes el chocolate, yo te voy a estar viendo. Si dejas 5 minutos sin comerte el chocolate, luego yo te doy otro. Si algunos lo vieron, una de las formas en que uno les puede enseñar a los niños a la autorregulación es así. No para publicarlo, no para esto, sino decirle, mira, es la media mañana, son las 11 de la mañana. Yo sé que si le doy a mi hijo un chocolate, me le tiro el almuerzo y no va a almorzar. Entonces, ¿qué hago? Le digo, mira, en este momento no te puedo dar el chocolate. Si quieres, almuerzas y después del almuerzo te lo doy. O cuando son muy chiquititos como Juan Martín, esperamos un minuto. Si esperas un minuto o 20 segundos o 30 segundos por cronómetro, te doy dos gomitas que quieres. Esa es la forma de enseñar a los niños la capacidad de autorregulación y la capacidad de esperar, ¿sí? De aprender a esperar. ¿Y eso para qué sirve? Para que cuando estemos exaltados podamos contar 1, 2, 3, 4, 5, calmarnos y poder procesar esa emoción. Por poder respirar. Entonces, esa es una de las formas como podemos crear a los niños con autorregulación. Otra herramienta que nos ayuda un poco a que los niños aprendan a distinguir sus emociones es el rincón de la calma o el tiempo afuera, pero de una forma diferente. Y es que no lo aparto y lo dejo solo aislado, sino que lo acompaño en ese momento en que hizo algo malo, hizo algo que no debía, lo llevo un tiempo fuera a su espacio, pero en ese tiempo fuera, que es el rincón de la calma, yo puedo colocar fotos de niños con diversas emociones, felices, con ira, con sorpresa, con tristeza, y le puedo decir cómo te sientes, para que él aprenda a identificar las emociones, para que él aprenda, esto es sorpresa, esto es ira. Pueden ser fotos de él con diferentes emociones que ustedes lo identifiquen en las fotos o fotos de otros niños, en donde ustedes digan, este niño tiene tristeza, este niño tiene calma. Otra forma de enseñarles a nombrar las emociones es a través de las caricaturas. Entonces están viendo una película. ¿Cómo crees que está en este momento el nombre del personaje? Sí, está así. ¿Porque está así? Por tal cosa. ¿Sí? Y empezarlos a nombrar las emociones y a que ellos los empiecen a identificar en otros. Esa es otra herramienta que nos puede ayudar para que los niños empiecen a trabajar sus emociones. ¿Qué es importante acá?
y que es lo más retador como adultos que nos tiene, que cuando un niño está en medio de una pataleta, tú como papá, tú como adulto responsable, tú como cuidador primario, no puedes perder la calma, ¿sí? Si tú quieres que tu niño se calme, si tú quieres que tu niño sea inteligente emocionalmente, eres tú el primero, el llamado a ser inteligente emocionalmente, eres tú el primero a tener la calma. Recordemos también por la neuropsicología que existen las neuronas espejo. ¿Y qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo en los niños son que los niños aprenden por imitación. No lo decía Bandura. Y si un niño te ve a ti cepillándote los dientes, pues el niño va a aprender a cepillarse los dientes. Si un niño te ve a ti barriendo, el niño va a coger y va a barrer. Lo mismo pasa también con las emociones. Los niños aprenden a reaccionar como nosotros como padres reaccionamos. Entonces no lo decía Natalie, lo veo muy parecido a mí porque tiene emociones, tiene reacciones muy parecidas a las que mi esposo y yo tenemos frente a determinadas situaciones, porque esas neuronas espejo han ido moldeando su conducta. Entonces es súper importante que nosotros también aprendamos a ser inteligentes emocionalmente para crear niños inteligentes, con inteligencia emocional, que se sepan autorregular, que se sepan calmar, que sepan controlar sus emociones y que sepan también entender y identificar la emoción del otro. Por eso es importante ese tema de fotos con diferentes emociones de otros niños o de él, que él pueda aprender a identificar. Otro de las herramientas que se pueden dar para aprender a los niños inteligencia emocional es una herramienta que se llama CEPA. ¿CEPA qué es? Sensaciones, emociones, percepciones y actitudes. Y es que cuando tú le estás contando un cuento a tu hijo y le diga, y está el personaje principal, entonces tú le dices, ¿y tú crees, cómo te crees que Pinocho se siente en esta situación? ¿Qué sensaciones tiene? No, seguramente le está creciendo la nariz. Ah, bueno, sí, le está creciendo la nariz. ¿Qué más crees que siente? Siente miedo y por eso está mintiendo. O siente vergüenza. ¿Por qué crees? Y empezar a nombrarle al niño con esas sensaciones, percepciones, sensaciones, emociones, percepciones y actitudes. Que como actitudes es cómo puede expresar Pinocho ese miedo. Aunque tenga miedo, puede decirle a Gepetto, sí, lo hice, me equivoqué. O tú qué harías si fueras Pinocho. Y empezar a que el niño hable y empiece a identificar sus sensaciones cuando tiene ira, cuando tiene rabia, cuando tiene no. Ese es otro de los temas. Bueno, no quiero cansarlos mucho el día de hoy con teoría. Digamos que quiero Vale. que este tema sea más práctico, entonces no sé si tengan dudas, preguntas, lo que puedan lo resolvemos. Yo pregunto Dale. mucho. Digamos que hasta cierto, no sé hasta qué edad se puede, digamos, tratar de cambiar ciertas cosas que de pronto uno no supo hacer en su momento y que de pronto ahorita ya las están sacando. Digamos que cómo se puede corregir o de pronto no borrar totalmente, pero sí empezar a trabajar para que después, por allá en unos años, ya, digamos, se haya borrado eso que uno no quiso que le quedara en la personalidad o en el manejo de las emociones del niño. Pues Natalia, yo creo que lo primero es reconocerlo y decir tal vez lo que hicimos o esta forma estuvo mal. Y si tienes identificada muy claramente la conducta, pues uno trata de cambiarla. Igual, digamos que tu hijo está empezando la adolescencia, entonces todavía tienes un camino arduo por trabajar, pero si sientes que es algo con lo que le hiciste dolor y le haces daño a tu hijo, yo creo que es importante reconocerlo y decirle, Nicolás, creo que aquí me equivoqué, en este tema puntual me equivoqué contigo y quiero, hijo, que me perdones. Y como parte de repararte, me propongo ahora en adelante que cada vez que me saques el mal genio, no te voy a gritar, sino que voy a respirar, voy a pensar las cosas, no voy a dejar que este cerebro reptiliano ataque, sino que me voy a calmar, voy a respirar para que este cerebro frontal de mamá pueda responderte asertivamente. Y yo creo que cuando uno es sincero con un hijo y le dice, me equivoqué, perdóname, los niños también van a aprender a pedir perdón.
Entonces, creo que esa es una de las herramientas. Otra herramienta poderosísima, y nosotros que somos católicos, es orar. Y en medio de la oración, pedirle a Dios que repare esa situación, que repare eso que tú sientes que tal vez no hiciste bien, y que para que tu hijo cambie. Yo creo que también cuando uno le entrega las cosas a Dios y le pide perdón a Dios por algo que uno no hizo bien, o que uno después de un tiempo dijo, tal vez yo desconocía en ese momento cuando mi mamá tal vez no tenía las herramientas para hacerlo, eh, Dios hace su obra y Dios sana. Y no hay nada más poderoso, Natalie, que la oración de una mamá por sus hijos. Esa es la oración más poderosa del mundo, la intercesión más grande es la intercesión de una mamá por sus hijos, y lo vemos en María. Y ahí tenemos de ejemplo a María. Entonces yo creo que esa es una de las formas para reparar de forma psicológica, y yo creo también súper poderosa, la espiritual. Bueno, No sé qué más y dudas. yo pienso que, sí, yo pienso que también de pronto ahí también viene mucho en cuenta el espejo que ellos ven en las emociones de los papás. Digamos que se dio cuenta que el papá la embarró, pero que él mismo se dio cuenta que la embarró y digamos se muestra ante el niño, y él se da cuenta que, bueno, si él lo reconoce, yo por qué no lo voy a reconocer, digamos más como en bueno, no sé si psicología espejo, en esa parte de, no de decir, sino de mostrar. Sí, pero sí, lo que tú dices es verdad, ahí entraron las neuronas en espejo. Y recordemos que el cerebro se termina en serio más o menos de madurar entre los 25 y los 30 años. O sea, todavía tu hijo tiene 10 años, 11 años, 13 años para moldear su cerebro y para moldear su conducta. Y esas neuronas espejo que tú dices, ahí entran en acción. Bueno, no sé quién tiene más dudas, más preguntas de algún tema de inteligencia emocional que no sepan o que quieran que conversemos. De pronto me gustaría Después de la pregunta. que ampliaras el término de la asertividad entendida como, como saber las emociones, pero buscar el momento apropiado para resolver algún conflicto. Entonces, no sé si quieres ampliar un poquito más esa parte. Ricardo, ahí Vamos, pues, mi amor. señor Luis, señor. Bueno, Perdón. entonces, listo. Entonces, Ricardo, te cuento que me hiciste acordar de un punto importante, y es que cuando uno está en su cerebro reptiliano, uno no racionaliza, ¿no? O sea, a ti te pueden decir, eh, se partió la galleta y mi hijo está armando un berrinche porque se partió la galleta y está. Pero nosotros racionalmente es algo sin importancia, la galleta se rompió, tranquilo. Eso es lo que nosotros esperamos que como adulto pase en el niño. Y pues eso no va a pasar, ¿sí? Porque para un niño se rompió su galleta, él la quería ver completa, para él eso es un drama y él lo vive en total como un drama y se siente amenazado por esa situación. Entonces lo que nosotros tenemos que decir es, hijo, entiendo que te dé rabia que se partió la galleta, pero tranquilo, aquí estoy para acompañar tu emoción. Si quieres, aquí tienes otra galleta completa, o ven, no la comemos a pedacitos. Entonces hay diferentes formas, y es que cuando un niño está en berrinche, cuando un niño está en pataleta, no podemos esperar que el niño, que nosotros desde nuestra, por decir, racionalidad le expliquemos tranquilo, no pasó nada, no, porque para un niño es importante lo que pasó, y si se está haciendo un berrinche es porque esa es su forma de expresar la emoción. Recordemos que cuando somos niños y cuando somos adolescentes, pues este cerebro reptiliano y emocional es mucho más eh, potente que cuando somos grandes. Entonces, este cerebro reptiliano y emocional, cuando un niño tiene algo que lo afecta, pues actúa de una manera desmedida, se tira al suelo, no sé qué, y en ese momento no es el momento para como papás decirle, si ves, te dije que no te subieras a la silla y por eso te pasó, por eso te caíste, si ves, en ese momento no es el momento.
Porque está en un cerebro reptiliano y cuando está en un cerebro reptiliano está desconectado de esta parte racional, está desconectada de esta parte frontal. ¿Cuándo yo debo decirle que se cayó? Cuando ya se haya calmado su emoción, cuando yo le he dicho, mira, te caíste. Cuando ya después de un tiempo que él esté tranquilo y le digo, ven, ¿te acuerdas la vez pasada que te caíste? ¿Por qué crees que te caíste? Ahí es el momento para decirle, me así, porque no me hiciste caso, ¿sí? Ahí es el momento, pero cuando un niño está en su esplendor emocional o en su berrinche, no es un momento para hacer una corrección, sino esperar que se pase un tiempo y ahí sí decirle las cosas. No sé si respondí tu pregunta, Ricardo. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Listo. ¿Qué más dudas, preguntas de inteligencia emocional tienen? Viendo, ¿cierto? ¿Me ven? No, Lina, cerrar la cámara. Ahora sí. Ya. Listo. Creo que se Listo, cayó ya. por una- ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, ya. Listo. Listo, listo. No sé qué más dudas, qué más preguntas tengan de este tema. Lina, aunque yo no tengo pues la gracia, bueno, la terminación, quizás ni así, con lo que nos dices hoy me genera espero plantearla bien. ¿Cómo no estamos actualmente o hay una generación cristal, se llama así, como una generación Sí, débil en en su decisión, en carácter. carácter? Exacto. Desde lo que tú nos estás compartiendo, no generar de pronto, ese carácter, si te entendí bien, o bueno, si va a ese carácter débil en los niños, Pues Gabo, o es al aquí digamos contrario, que la para no inteligencia. crear niños de cristal, yo creo que es importante dos cosas. La primera, pues dos herramientas que he aprendido en este poquito tiempo. La primera, enseñar resiliencia, que es la capacidad de sobreponerme a la adversidad. Y como yo enseño resiliencia, metiendo al chico actividades en las que no es tan fuerte. Es decir, si el fútbol es su fuerte, pues yo no lo voy a meter, pues digamos que lo puedo meter lo puedo meter a clases de fútbol y escuela de fútbol, pues para que desarrolle ese potencial, pero también puedo meterlo en clases en los que él no es tan fuerte. Esa es una de las formas para enseñar resiliencia y perseverancia, ¿sí? Y lo otro, y otra esta herramienta como papás que a mí me dejó pensando un montón, y es que cuando un niño hace algo bien, tú lo estimulas o lo elogias como papá. Y si lo elogias, no es que esté mal elogiar a un hijo, no es que esté mal reconocer las cosas que él hace. Pero yo le puedo decir a Juan Martín, y yo me he dado cuenta que a veces para mí es difícil hacerlo, pero hay una diferencia entre cuando yo estimulo a un niño cuando yo lo elogio. Cuando yo todo el niño simplemente lo estoy elogiando y le diciendo, muy bien, vas, eso, qué bien, vamos, súper bien, no sé qué bien, que botaste el pañal, qué bien, que no sé qué, o hace algo y de una vez lo aplauso, mi hijo que está esperando de mí todo el tiempo, reconocimiento. Sentir que le estoy enseñando a mi hijo a sentirse reconocido, a sentirse validado. Y no es que eso esté mal, sino que temas, o sea, hay como un dicho que dice aquí en la casa, que dice lo que se apondera se daña, tal vez es lo que se elogia demasiado se daña. Y eso también le pasa a los niños. Entonces tú, un niño, claro que hay que elogiarlo, claro que hay que reconocerlo como papá, pero ojo, papá, en su justa medida, ¿sí? Y enseñarlo más bien a estimularlo. Entonces, mi hijo, yo estoy barriendo y mi hijo empezó a barrer.
Yo le puedo decir, uy, muy bien, gracias, me estás ayudando a hacer el aseo, bravo, felicitaciones, carita feliz, aplauso, le puedo decir, gracias, hijo, muy bien, tú haces parte de esta casa y como parte de esta casa está muy bien que me ayudes a barrer y a limpiar porque todos debemos cuidar de esta casa. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia entre el estimular y el elogiar. Prometo hacerles un resumen entre lo que es estimular y entre lo que es elogiar, porque para mí les cuento que es un tema que a mí todavía me cuesta como mamá, se los digo. Pero yo creo que esa es una clave para no crear niños de cristal, niños que todo el tiempo quieran ser reconocidos y entonces por eso tenemos gran cantidad de influencers que no dicen nada, pero que esperan que la gente los reconozca y los siga. Y no crear niños con una generación de cristal. Enseñarles resiliencia, enseñarles perseverancia a través de cosas en las que ellos no sean tan buenos, ponerlos a prueba, pero también, entre más que elogiarlos, estimularlos. Y yo vi la mano levantada de Jenny, no sé si tienes alguna pregunta. No, Nina, Jenny, muchas gracias. Aquí escuchando ¿no? atenta. Llegué tardecito, pero gracias, no. Entonces, esa es una de las herramientas. En este momento que ha estado limitada por los temas que conocemos, la interacción con los pares, ¿de qué manera puede, como, si no compensarse, de alguna manera suplir o por lo menos minimizar la afectación por esa falta de interacción con los pares, con los niños de su misma edad? Si es que se puede, pues, hacer algo, ¿no? A ese respecto. Pues porque incluso, pues algunos estudios demuestran que la interacción con pares es incluso más importante a veces que la interacción con las figuras de autoridad. Sí, sí, Ricardo. En este momento de pandemia, ese es un reto súper grande porque los niños, como te decía, las neuronas espejo son súper importantes en los niños. Y cuando un niño ve a un par haciéndolo, dice, si ese niño que tiene mi edad es capaz de hacerlo, yo también soy capaz de hacerlo y yo también me animo a hacerlo. Y hay cosas que tú, y me lo han dicho profesoras, tú puedes enseñar en casa, esta es la A, esta es la B, esta es la C, esto se habla así, pero cuando un niño entra con un par, ese aprendizaje es exponencial, se dispara, es mucho más rápido y mucho más emocional que cuando lo enseña tal vez un adulto, ¿sí? Cuando lo tiene un adulto. Entonces, en este momento no te podría decir cómo compensar esa interacción con los otros. Yo creo que si bien no se podemos reunir grandes personas, grandes aglomeraciones de personas, sí es importante que los niños tengan por lo menos 2 o 3 personas cercanas en su edad con el que pueda compartir, con los que pueda hablar, con los que pueda jugar, porque los niños aprenden jugando, aprenden en el otro. Y si no tienen ese, te toca a ti como padre ponerte a la par de él y jugar con él. Esa es una de las herramientas como los niños más aprenden y más se crea un aprendizaje significativo, que es lo que hay que lograr para que el aprendizaje sea valioso en el tiempo. Eso que tú acabas de decir es lo correcto. El aprendizaje debe ser significativo. El aprendizaje que no es significativo no hace mella en la vida de la persona. Y digamos que ahí es donde está ahí. Mamá, yo quiero escuchar. Yo no se escucha nada. A ver, Hay que buscar siempre aprendizajes significativos, o sea, que el aprendizaje siempre ¿quieres, esté Victoria? ligado a una emoción, a una experiencia, para que se quede en la cabeza y en la experiencia de la persona. Así es, esa es la clave. No sé si tengan más dudas. Este es un espacio de tertulia, recordemos. La idea no es, esto no es tanto como una predica, sino es más de la cotidianidad, de esas, yo digo como preguntas que a veces como padres nos hacemos y la idea es que este espacio
lo utilicemos para respondérnoslas entre nosotros. Yo no me las sé todas, yo solo soy una guía, pero lo aprovechemos al máximo porque sé que a veces nos quedamos como papás sin herramientas, ¿sí? Pues Nina, o sea, es decir, tengo como varias cosas por decir. Una es, para los que de pronto nos toca estar acompañados en el sentido de la crianza, por ejemplo, para los que tenemos esposo o la abuelita, que convivimos con la abuelita, yo creo que no nos podemos quedar solamente nosotros con este conocimiento o con adquirir estas habilidades, sino que también tenemos que buscar la forma de que nuestro entorno comprenda muchas veces lo que uno hace. A mí que me pasa mucho, yo no sé si aquí a ustedes les pasa, pero a veces yo le digo algo a Felipe y mi mamá es como que, mi mamá trata de no meterse, pero después me cuestiona. Y ahí es como un poquito incómodo el asunto y a veces los papás o los papás de uno o los abuelos de uno estaban acostumbrados a otro tipo de crianza, ¿sí? Entonces, número uno, creo que hay que involucrar el entorno. Número dos, nosotros no podemos perder por nada del mundo el tema espiritual. Miren, así no seamos los más, así no estemos todos los viernes, así no sé, así lo que cada uno viva en su espiritualidad, pero nosotros no podemos dejar de lado clamar al Espíritu Santo. Yo creo que cuando se dieron los dones y carismas, no fueron solo para recordarlos en Pentecostés. Cuando se dio el don de la sabiduría es porque como papás, realmente sí que se necesita sabiduría, sí que se necesita dominio o sea, ahí es donde cobra sentido un don como el dominio de sí mismo. Porque con los que no somos tan tolerantes con la crianza, o sea, para hablarlo en palabras castizas, cuando a uno se le llena la copa como papá, y yo no soy la mamá más paciente, más abnegada del mundo, aquí el paciente es Mauro, pero cuando yo no tengo esa habilidad, pues ahí es cuando yo clamo realmente desde mis entrañas al Espíritu Santo para que me permita, como lo dice Nina, reconocer mis emociones, pero no irla a embarrar porque uno termina hablándoles mal a los muchachos y a mí me pasó con Juan David. Juan David tiene muchas de las cosas que yo hice mal y cuando Natalie hizo esa pregunta, yo decía, ahí hay que involucrar mucho los temas de sanación. Claro, la psicología nos ayuda, ni más faltaba, y creo que Nina nos está dando unas herramientas súper importantes, pero yo le doy muchas gracias al proceso de sanación porque si no hubiese sido por eso, quizás yo estaría repitiendo temas, comportamientos que mi papá y mi mamá hicieron conmigo y todas esas cadenas hay que romperlas. Bueno, aquí uno pudiera quedarse a hablar de muchos temas, pero era como eso que quería compartir. Gracias, mi Daisy. Sí, es verdad, tiene que sanar las emociones, es una herramienta súper poderosa. Deme un segundo. Bueno, y si no hay más dudas, más preguntas, los invito un poco a cerrar este espacio con oración, a como lo dice Daisy, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en este camino como padres. Si quieren, ahorita a través del chat de Canal, yo les envío 2 cuentas que yo sigo mucho para trabajar este tema de inteligencia emocional, con cuentas de Instagram para trabajar la inteligencia emocional con los niños. Les recomiendo un libro también que tiene que ver un poco con psicología del desarrollo cerebral, y es que a veces no entendemos muchas actitudes de nuestros hijos y no las entendemos es porque su cerebro no ha madurado totalmente y tenemos que un poco formarnos más en este tema. Cuentas que yo sigo que les pueden ayudar a tener herramientas psicológicas y espirituales para criar a nuestros hijos, que yo he aprendido y creo que me han ayudado. Pero como dice Daisy, también tenemos una parte espiritual súper grande y a veces como papás reaccionamos de una forma porque uno no nos enseñaron a nosotros inteligencia emocional. Sí, o sea, a mí creo que mis papás lo hicieron instintivamente, pero no todos nos enseñaron a trabajar en temas de inteligencia emocional. Entonces es importante que a veces cuando nuestros hijos nos saquen la paciencia, como papás digamos, ¿por qué esto me saca la paciencia?
porque me recuerda cuando mi papá me gritaba, porque mi niño herido está saliendo a flote, ¿sí? Y ahí cobra mucho sentido lo que dice Daisy, hacer los procesos de sanación, ¿sí? Y reconocerse un poco que si fallaron con uno no puede, lo que pasó, pasó, pero uno sí puede decidir que lo que le pasó no afecte ni marque su futuro. Y tú tienes el poder de hacer que cambie. Y como tienes el poder de hacer que cambie, entregándoselo a los pies de la cruz, ese dolor que tú como niño sufriste y que quieres transformarlo para ser un mejor padre ahora. Natalie. Bueno, digamos un aporte. Lo que decía Daisy, que uno, digamos, la parte de la sanación, uno la puede combinar espiritualmente y psicológicamente. ¿Por qué? Porque, digamos, lo digo por experiencia propia. Si yo viví muchas cosas, digamos, duras, fuertes, durante mi infancia, esa es la hora que yo recuerdo que yo viví y eso me dolió. Entonces, si yo lo viví, yo lo sentí, pues, o sea, desde mi punto de vista, desde mi sentir como mamá, yo no voy a querer que eso lo sientan mis hijos. Entonces, digamos, en esa parte, bueno, gracias a Dios, de pronto uno tiene estos caminos en los que uno, digamos, tiene de pronto más luces desde la parte espiritual y la puede, pues, lo que digo, con la parte psicológica. Porque si uno no tuviera la luz espiritual, o sea, uno se enceguece y uno sigue repitiendo patrones. Entonces, digamos que la parte de que yo viví, yo no quiero que lo vivan porque yo ya pasé por eso, esa parte también, digamos, viene mucho o sea, se aplica mucho en esta parte. Yo quiero opinar Gracias. ahí, quiero opinar. Dale. Y es que eh, el hecho de que nosotros no queramos repetir historias vividas también se puede convertir en un error o en una falla en el procedimiento. Eh, Cuando nosotros, en el anhelo de buscar el bien de nuestros hijos o de las personas que están a nuestro alrededor, queremos que no vivan lo que nosotros vivimos, también nos podemos ir a los extremos, ¿no? Entonces, lo digo por el caso, por ejemplo, de mi sobrino, que pues como mi hermana mayor fue tan maltratada, especialmente por mi mamá. Entonces, cuando mi hermana ya tuvo su hijo y lo crió, entonces ya lo crió demasiado laxado. O sea, ya muy falto de disciplina, muy falto de llamarle la atención, de corregir, porque ella no quería que mi sobrino viviera lo que ella vivió cuando éramos pequeños, ¿sí? Entonces también se puede convertir en una falla, o sea, nos podemos ir al extremo. Entonces, si yo tuve un papá que fue maltratador, entonces yo como papá voy a ser demasiado fresco. O si tuve una mamá que no me dejaba salir y no me dejaba tener amigos y me mantenía encerrado, pues entonces yo voy a hacer lo contrario, entonces le voy a dar demasiada libertad a mi hijo. O sea, se puede convertir también en un error, en una falla. O sea, eh, ese error viene de una buena intención, que es, yo no quiero que a mi hijo le pase lo que a mí me pasó. Pero entonces ahí es donde se necesita mucha luz del Espíritu Santo y ahí sí, pensar muy bien con la cabeza y con la razón y no con la emoción para tomar las decisiones acertadas, equilibradas en cuanto a la crianza de nuestros hijos, porque nos podemos ir de un extremo al otro, que eso sería una falla tremenda en la situación. Mira que lo que dice Mauro, perdón, estoy completamente de acuerdo y creo que estos espacios son muy valederos precisamente para encontrar un poco el equilibrio, porque ya lo hemos dicho en esta sesión y es, sí, no nacemos aprendidos, nadie nació con un manual, pues los niños no nacen con un manual cuando llegan a nuestras vidas y en la medida en que hagamos redes de apoyo, en la medida en que otros podamos atender al consejo, ¿sí? Atender a la parte profesional, a la parte, mire,
estas sesiones inclusive son costosas. Hay algunas personas que se dedican a esto e inclusive hay hasta que pagar la sesión. Entonces, estos espacios que nos brinda la comunidad o lo que ustedes puedan también averiguar, estudiar, hoy en día este conocimiento no es exclusivo pues de un psicólogo, hay muchas partes ahora con este tema de las redes sociales donde uno puede encontrar mecanismos que le ayuden a uno a equilibrar eso que dice Mauro. Eso sí me parece, porque además yo también lo he vivido. Me parece un punto muy importante y creo que estos espacios nos ayudan un poco como a aterrizar lo que nosotros de pronto en nuestra cabeza tenemos y que no sabemos cómo hacerlo. Entonces sí, completamente de acuerdo. Gracias, Daisy. Gracias, esposito mío. Para los que no saben, hoy no tengo a Mau al lado. Estamos a kilómetros de distancia. Yo sí decía como te ves de radiante, Nina. Mentiras, es por molestar. Bueno, y para cerrar este espacio, quiero que cerremos nuestros ojos y quiero invitarlos a que piensen en sus hijos. Si no tienes hijos, piensa en ese niño, en ese bebé que tal vez viene en camino, que tal vez no es ahora, pero será en el tiempo de Dios. En ese niño que tal vez es tu sobrino, tu ahijado, en ese niño al cual amas profundamente. Miren, cuando estábamos con Juan Mauricio buscando a Juan Martín, porque no quedaba en embarazo, yo me acuerdo que estaba en la comunidad, en un retiro, en un seminario de vida en el Espíritu. Y yo le decía a Dios, yo no sé en este momento si estoy embarazada o no, pero si estoy embarazada, quiero que lo primero que sienta este bebé es tu amor, que sea lleno de tu amor y que sienta el amor de un Padre infinito, de un Padre que lo ama. Dios, si a veces nosotros como padres, como humanos, fallamos, perdemos el norte, el rumbo, siempre recuérdale a nuestros hijos que tienen un papá en el cielo, un papá de amor, un papá de misericordia, un papá que sabe combinar la firmeza y la amabilidad para criarnos y para enseñarnos sus caminos. Padre Celestial, te entregamos tal vez el cansancio de estas cuarentenas, el cansancio de esta pandemia, que tal vez como padres nos ha agotado, porque nos ha exigido al máximo, porque nos ha mostrado lo vulnerables que somos cuando perdemos la paciencia con nuestros hijos. Padre Celestial, en este momento te quiero entregar el cansancio de cada uno de nosotros, que como papás a veces sentimos que queremos tirar la toalla, que no damos más, para que en esos momentos, Señor, seas tú regalándonos el descanso, sea tu santo y divino Espíritu fluyendo en nosotros, regalándonos, Señor, las herramientas, las palabras, las actitudes, la emoción y el sentir para hablarle a nuestros hijos con firmeza y amabilidad, para criar niños, Señor, servidores para ti, servidores que sepan trabajar en tu viña, servidores, Señor, que se sientan llamados, amados por ti, que puedan servir a otros. ¿Mm? Si bien hay personas que dicen, no, yo no quiero tener hijos para traer hijos al mundo así, Señor, nosotros hemos dicho como María ese fiat y hemos dado ese sí, porque queremos que dándole a nuestros hijos todas estas herramientas, podemos tener un mundo mejor. Y no solo mejor humanamente, sino espiritualmente, porque te van a tener a ti en el corazón. Señor, te entregamos a nuestros hijos. Que sea tu santo y divino Espíritu también iluminándolos en sus decisiones. Que no solo sea la emoción y la razón, sino que sea tu Espíritu, el Espíritu de Dios, iluminando sus caminos, iluminando sus vidas. Señor, inúndalos, llénalos de ti,
Rúa, Padre Celestial, Rúa, Papá Dios. Que sea tu Santo y Divino Espíritu quien fluya, quien haga la obra, Padre Celestial. Y a ti, Mamita María, te queremos dar las gracias por tu intercesión con nuestros hijos. Sabemos que has estado presente ahí como una mamá, intercediendo por sus hijos. Mamita María, enséñanos también a interceder ante el Padre por nuestros hijos. Sé tu Mamita María, enseñándonos el camino de la oración, de la perseverancia, para encontrarnos, Señor, para que nuestros hijos encuentren a Jesús, encuentren a Dios y encontrándolos a ellos, tengan un propósito para sus vidas. Amén. Gracias. Gracias por este espacio, Diana, gracias por muchas regalarse gracias. esta hora para ustedes y para sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nina. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. De nada. Eh, La idea es que se sigan uniendo estos espacios. Cada mes vamos a tener una temática diferente. Gracias, Nina.